Ustedes, estoy contento porque estoy viendo la obra que Dios está haciendo en cada uno de ustedes y doy gracias a Dios porque sé que esta serie, volviendo a la palabra, va a provocar un antes y un después en la vida de todos y cada uno de nosotros. Fuimos llamados a vivir una vida cristiana victoriosa. Siempre lo estoy repitiendo. Sé que parece una frase recurrente, pero es lo que creo en mi corazón. Yo creo en mi corazón que la voluntad de Dios es que tengamos una vida cristiana victoriosa. Y quiero que entiendas que para tener una vida cristiana victoriosa necesitamos volver a la palabra. Los pseudo-cristianismos no van a funcionar. Las ideas religiosas no van a funcionar. Los ritos religiosos no van a funcionar. Las prohibiciones religiosas no van a funcionar. La filosofía naturalista de este mundo tampoco va a funcionar. El todo está bien tampoco va a funcionar. La palabra dice que en los últimos tiempos llamarían bueno a lo malo y a lo bueno lo llamarían malo. Y esto lo estamos viviendo. Y lo estamos viviendo en muchos ámbitos. Y nosotros, a mí no me preocupa tanto, y quiero que me entienda bien, a mí no me preocupa tanto lo que hace la gente no cristiana. Sé que contradigo un poquito a lo que los cristianos van haciendo por ahí, pero le digo de todo corazón, a mí no me preocupa tanto lo que hace la gente no cristiana. ¿Por qué? Porque ellos están actuando de acuerdo a su naturaleza. Por tanto, no me sorprende. Lo que sí me sorprende es cómo a veces nosotros, y me incluyo a mí porque creo que es un problema generalizado en el que muchas veces caemos por ignorancia, nosotros los cristianos dejamos de caminar en la verdadera fe que tenemos en Cristo Jesús. ¿Y por qué sucede esto? Y básicamente sucede porque de una manera u otra podríamos divagar y filosofear y dialogar respecto al por qué nos disfuncionamos de realmente nuestra naturaleza en Cristo Jesús en la práctica, pero básicamente es por desconocer la palabra. A mí algo interesante es cuando Jesús les enseñaba a los discípulos, hay versículos donde dice que los discípulos no entendían a Jesús, pero cuando vino el Espíritu Santo sobre ellos recordaron las cosas que enseñaba Jesús. Y el Espíritu Santo está en nosotros para hacernos entender las Escrituras, para hacernos entender la palabra de Jesús, las enseñanzas de Jesús. Y a esto apelo en esta mañana. Apelo a que cada uno de los creyentes que me están escuchando podamos tener la actitud de humildad, de volver a la palabra y reconocer que necesitamos establecer nuestras vidas en el fundamento correcto que es Cristo Jesús, nuestra esperanza de gloria. Necesitamos establecernos en un fundamento firme y ese fundamento es Jesucristo. Hoy día muchas personas están celebrando la Semana Santa. No sé cómo es alrededor del mundo, conozco cómo es en España. Cada uno de ustedes puede testificar de cómo es en su país. Y a mí me encanta que la gente celebre la Semana Santa, no me malinterprete, pero nosotros los creyentes no tenemos una Semana Santa. Entiéndame, nosotros los creyentes no celebramos una Semana Santa. Porque, ¿qué celebran en la Semana Santa? Celebran que Jesús murió, que Jesús fue sepultado y que Jesús fue resucitado. Nosotros los cristianos celebramos estas verdades todos los días de nuestra vida. El apóstol Pablo decía que al conocer a Cristo, él estimó por basura todos sus éxitos, sus logros, su posición de relevancia social. Pablo era un hombre, o Saulo en este caso, era un hombre de relevancia religiosa, social y económica. Cuidado, tenía relevancia en todos los ámbitos sociales, políticos, religiosos, económicos. Era un hombre de prestigio.
Pero cuando conoció a Jesús camino de Damasco, él reconoció que Jesucristo es el único Señor y Salvador, al cual merece que creamos en Él, y nosotros necesitamos descansar en Él. Y cuando volvemos a la palabra, tenemos que volver a Cristo. Escuche, no me malinterprete. A mí me encanta el libro de Proverbios porque el libro de Proverbios nos muestra un camino de sabiduría, nos muestra la importancia de la sabiduría. Pero toda la palabra, Proverbios, Eclesiastés, Génesis, Apocalipsis, los Evangelios, las cartas de Pablo, las cartas de Pedro, todas las cartas de la Biblia, todos los libros de la Biblia llevan a Jesucristo. Fíjense, hay una palabra poderosa en el Antiguo Testamento que declara: mi Redentor vive. Toda la Biblia gira en torno a Jesucristo. Y hoy quiero darte una pincelada para que tú te des cuenta dónde está el fundamento de nuestra fe y a dónde necesitamos volver. Y realmente, ¿qué es lo que quiero conseguir con esta serie? Con la ayuda del Espíritu Santo. Y es que nosotros los cristianos dejemos de fracasar en la vida por dejar de mirar al objetivo correcto, que es seguir las pisadas de Jesús. Muchos de nosotros hemos sido engañados, hemos sido nublados en nuestra vista, en nuestros pensamientos, tal vez por una posición laboral, por una posición financiera, por un prestigio social, un prestigio en las redes sociales, y muchas veces somos desubicados de lo verdadero. Lo verdadero es Jesucristo, nuestra esperanza de gloria, el cual volverá, y no volverá como siervo, sino volverá como rey entre las nubes, y llamará a aquellos que hemos creído en Él. Gloria sea al Señor. Esa es nuestra esperanza de gloria, y esa es nuestra confianza, el saber que nuestro Señor Jesucristo venció, quitó todo lo que nos impedía relacionarnos con Dios, al punto de que Dios ya no solamente para nosotros es creador, sino que es Padre, y nosotros somos sus hijos y tenemos una relación paterno-filial perfecta, y la posesión absoluta de la redención va a ser obtenida o va a ser disfrutada cuando nuestro Señor Jesucristo venga a buscarnos y nos dé un cuerpo glorificado. Vamos a recibir un cuerpo glorificado y vamos a estar en la eternidad con nuestro Padre, donde ya no habrá llanto ni dolor, donde ya no habrá enfermedades, donde ya no habrá necesidad de medicinas, ya no habrá necesidad de estar viviendo y esforzándonos por conseguir el sustento, sino que estaremos completamente provistos para siempre. Gloria sea a Dios. Esta es nuestra esperanza. Pero vamos a la palabra. Yo estoy enseñando que necesitamos volver a la palabra. ¿Y qué tal forma de volver a la palabra que no sea volver al origen? Vamos a ir al libro de Génesis. Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3, versículo 8. Y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿Dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto, y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. La situación del ser humano, recuerden que Adán en hebreo se escribe con M y significa humanidad. Por eso Dios a la mujer no la llamaba Eva, la llamaba varona. ¿Por qué? Porque tiene que ver con la misma raíz de humanidad. Esto es un paréntesis.
Dios nunca ha hecho diferencia entre el hombre y la mujer. Dios siempre trató al hombre y a la mujer como la misma humanidad bendecida, con la capacidad para producir y gobernar lo producido. La mujer nunca fue creada para ser sierva del hombre, sino que fue creada para ser compañera que va unida al hombre, juntos, no uno por encima de otro. De hecho, si usted ve las maldiciones por causa del pecado, Dios le dice a la mujer, por causa de tu pecado, el hombre se enseñoreará de ti. Eso es maldición. Que el hombre se enseñoree de la mujer es maldición. Buena noticia. Dios ya nos ha redimido de toda maldición por medio de Jesucristo. Amén. Estamos redimidos y la unidad familiar está establecida en Cristo Jesús, donde el hombre y la mujer son un equipo funcional, donde juntos distribuyéndose las diferentes funciones que son necesarias dentro del hogar, juntos van llegando a cabo el propósito de sus vidas como familia. Hay un propósito de Dios para la familia. Pero bueno, este es otro mensaje. Aquí lo que acabamos de leer, ahí me imagino a las mujeres diciendo gloria a Dios, lo ve. Dios nunca ha sido machista, Dios ama a la mujer, claro que Dios ama a la mujer, Dios ama al hombre. Las perversiones sociales son causa del pecado, nunca son causa de Dios, porque Dios es amor y en el amor nunca hay acepción de personas. Por eso el tema que estamos hablando hoy, la salvación, la redención, no tiene acepción de personas, si quieren notarlo. En la redención no hay acepción de personas. La salvación de Dios, el perdón de pecados, es para el hombre, la mujer, para los niños, para la niña, para los adultos, para los ancianos, para los heterosexuales, para los homosexuales, para los africanos, para los asiáticos, para los europeos, para los que son de política de izquierda, para los que son de política de derecha, para los que son radicales, para los que son pacíficos, para los que son naturalistas. Sé que parezco un anuncio ahora de la Coca-Cola, pero es la verdad. El Evangelio es para todos porque el Evangelio está fundamentado en el amor de Dios. Y en el amor de Dios no hay acepción de personas. En el amor de Dios todos somos aceptados. Por eso yo predico en público. ¿Por qué predico en público? Porque considero que el mensaje que estoy compartiendo es un mensaje no clasicista, sino que es un mensaje disponible para todo el que quiera, para todo el que le dé la gana. Por eso tampoco comprendo a la gente que ataca a los cristianos. Escúchame, si no crees lo que creen los cristianos, está en tu derecho. Haz lo que te dé la gana. Pero no ataques a los cristianos. No ataques a los cristianos por la forma en que creemos la familia. Es que los cristianos son xenófobos. No, nosotros tenemos una opinión respecto a familia. Si no te gusta nuestra opinión respecto a la familia, estás en tu derecho, haz lo que te da la gana. Pero al igual que tú tienes derecho a hacer lo que te da la gana, yo como persona que tengo derecho a hacer lo que me dé la gana. Y a mí me da la gana ser cristiano. A mí me da la gana tener una relación heterosexual. Me da la gana casarme con una mujer. Me da la gana tener hijos. Me da la gana enseñarle que Jesús es el que nos salva. Estoy en mi derecho y no pasa nada. Y todos tenemos que respetarnos. Esto es un tema de debate que podemos tener un día maravilloso entre las distintas posturas sociales. Podemos tener un debate abierto, respetuoso, lleno de amor y podemos llegar a la misma conclusión. Porque la redención, el amor de Dios, la salvación es para todos. No estoy diciendo que para Dios todo está bien. Estoy diciendo que el perdón de pecados está disponible para todos. Estoy diciendo que Dios ama a todos. Estoy diciendo que Dios te ama a ti. Estoy diciendo que Dios cree en ti. Estoy diciendo que Dios tiene un propósito maravilloso para ti. No significa que tu destino está escrito. Tú escribes tu destino con tus decisiones. Pero Dios quiere ofrecerte el poder entrar en tus decisiones y ayudarte a escoger una mejor vida y tener una vida cristiana victoriosa. Adán y Eva no lo escogieron. Adán y Eva escogieron traicionar a Dios. Y lo maravilloso de la palabra es ver cómo se explica muy claramente. Dios le dijo a Adán,
todo es tuyo, solo te digo que me des un árbol. Cuando Adán comió el árbol, murió. ¿Pero por qué comieron? Porque Satanás engañó a la mujer. ¿Pero por qué la engañó? Porque permitió, por no tener un conocimiento exacto de las Escrituras. Porque cuando la serpiente tentó a Eva, Eva dijo: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis, para que no muráis. Dios nunca dijo nada de no tocaréis. Dijo de que no comas. No tenía un conocimiento exacto. Ella ya empezó a añadir palabras a lo que Dios dijo. Tal vez esto no es importante para algunos, para mí es interesante, porque la mentira siempre trabaja por medio de la duda, y la duda tiene éxito cuando no hay un conocimiento exacto. Anótelo. La mentira trabaja a través de la duda, o el engaño, mejor dicho, el engaño del diablo trabaja a través de la duda, y la duda funciona cuando hay un conocimiento no exacto de las Escrituras. Y Satanás le dijo a la mujer, o la serpiente, no moriréis. Por tanto está diciendo que Dios está mintiendo. Si Dios miente, Dios deja de existir, porque Dios es la verdad. Si miente, ya no existe. Versículo 5. Sino que sabe Dios que el día que de él comierais, que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno. ¿Ve? La mujer miró al árbol, no miró a la palabra de Dios. Cuando tú miras a la palabra de Dios, detectas las mentiras. Porque parece bonita la oferta que le está haciendo la serpiente. Parece bonita la oferta que le está haciendo el diablo. Pero fíjate que le dice, seréis como Dios conociendo el bien y el mal. Adán y Eva ya conocían el bien. Lo que no conocían era el mal. Y por no prestar atención, Eva no se dio cuenta que lo que iba a conocer era el mal. En cuanto Adán y Eva comieron del fruto, conocieron el mal. Y por eso cuando apareció Dios, ellos se escondieron. Porque ¿qué conocieron Adán y Eva? Conocieron el miedo. Conocieron que estaban desnudos. Estaban desnudos, no, ellos estaban vestidos de la gloria de Dios. Pero cuando comieron, conocieron el mal y murieron al bien, murieron a la vida de Dios y, entre comillas, nacieron a la muerte, nacieron a la maldición, nacieron a las tinieblas. Por tanto, por no conocer las Escrituras, el engañador consiguió generar dudas en la persona. Qué interesante que cuando en Mateo capítulo 4, no se vaya de Génesis, Mateo capítulo 4, vamos al mundo paralelo, porque la historia de Jesús y de Adán tiene un gran paralelismo. En Mateo capítulo 4 dice que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Y vino él el tentador y le dijo, si eres un hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Jesús respondió y dijo, escrito está. Y el diablo le respondió, si eres un hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está. Ahí está. Otra vez vuelvo a lo mismo de Eva. Dios ha dicho en su palabra, a sus ángeles mandarán acerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le respondió, escrito está también. ¿Lo ves? Jesucristo conocía con exactitud lo que dice Dios en su palabra. Por tanto, el engañador no podrá generar dudas en aquel que conoce la palabra. Note, el engañador no podrá producir dudas en aquel que conoce las Escrituras.
Porque el engañador, permítame querido y querida hermano y hermana, el engañador conoce las Escrituras. El engañador conoce las Escrituras. Por eso él golpea a la sociedad, por eso él golpea a la humanidad, porque él sabe lo que dicen las Escrituras. Dios le dijo en el versículo 11 de Génesis 3, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé no comieses? Y empiezan las excusas. No hay nada más lamentable que las excusas. Me encanta el Evangelio porque en el Evangelio uno se equivoca y no tiene miedo delante del Padre. Porque el Padre dice que vengamos confiadamente al trono de la gracia, donde hallaremos misericordia y hallaremos gracia. Misericordia cuando nos hayamos equivocado, gracias para enfrentar la tentación. En el Evangelio no hay condenación, no hay culpa. Todos nosotros cometemos errores. Y en estos días llevo meditando cómo la gente es experta en señalar nuestros errores y no permitirnos olvidarlo. Y el Señor hablaba a mi corazón estos días. Necesitas recordar, y te animo a anotarlo, porque esto es bueno. Necesitas recordar que para recibir mi perdón, para experimentar mi perdón, necesitas dejar de mirar atrás y mirar hacia adelante. Mientras sigas pensando que fallaste, mientras sigas recordándote tus errores, mientras sigas acusándote y permitiendo que te acusen, no vas a experimentar lo glorioso del saber que has sido perdonado y que no hay culpa para ti. Necesitamos aprender a perdonarnos y no permitir que nos condenen. Nosotros no podemos impedir que los demás hablen de nuestros errores, pero sí podemos impedir que sus condenaciones hagan nido en nuestros pensamientos y en nuestros sentimientos. Escúchenme, en estos días me he dado cuenta que nuestros sentimientos son importantes. Fui educado en un ámbito donde había que anular los sentimientos y los sentimientos no eran importantes. Pero escúcheme, los sentimientos son buenos. Los sentimientos fueron creados por Dios. Y Satanás sabe que puede golpearnos a través de los sentimientos. La culpa es un tema emocional. La culpa, la condenación entra a través de las emociones, de cómo nos sentimos. Pero necesitamos volver a la palabra donde la Biblia dice que el Señor nos ha perdonado, que el Señor nos ha redimido. Por medio de la muerte y resurrección de Jesucristo hemos sido colocados en una posición de inocencia, de una relación paterno-filial perfecta con Dios, nuestro Padre, donde somos aceptados, donde somos favorecidos, donde somos amados, donde somos recibidos, donde somos acogidos, donde somos cubiertos, donde somos impulsados y donde caminamos en una continua reconciliación. Gloria sea a Dios. Tenemos que volver a hablar de la palabra. Tenemos que volver a enseñar la palabra. Escuche este mensaje. Yo sé que está ministrando el corazón de los creyentes y trayendo un deseo por medio del Espíritu Santo de conocer las Escrituras, de creer en ellas y descansar en ellas, porque realmente en ellas tenemos reposo y descanso. Pero también creo en mi corazón que hay predicadores, maestros, pastores, tengo testimonios de ministros del Evangelio que por medio de escuchar esta serie, el Señor está poniendo en ellos un ardiente deseo de ser simples, de ser no simples de ignorantes, sino de ser concretos,
de enseñar conceptos claros a los creyentes, de enseñar el Evangelio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el perdón de nuestros pecados, de volver a las Escrituras, como dice la carta a los Corintios, donde dice: la palabra de la cruz es locura para el mundo. Sé que es una insensatez para los racionales, pero para los que creemos en Jesucristo, el Evangelio es el poder de Dios, y por medio de Jesucristo, no por la sabiduría de los hombres, sino por la sabiduría de Dios, que se llama amor, que se llama eternidad, que se llama revelación, que se llama el conocimiento del Creador. Por medio de Jesucristo hemos recibido redención, justificación, santificación y sabiduría para caminar en el poder de lo alto aquí en la tierra. Y este es el mensaje. Si quieres tomar este mensaje como impulso para tu vida, vuelve a la palabra, vuelve al Evangelio. Adán y Eva fueron engañados porque les hicieron dudar de las palabras de Dios. Hoy día la sociedad está golpeando con mayor fuerza que nunca a las palabras de Dios. Miro en las redes sociales, miro en las noticias, miro en las conversaciones en las cuales me veo envuelto, y todo es un ataque frontal contra lo que enseña la palabra de Dios. Pero este es el gran tiempo para establecernos en el fundamento seguro de la palabra. El viento viene, los ríos se desbordan, y lo único que permanece son los hogares establecidos en la palabra de Dios, en la palabra de Cristo. Todo se tambalea, los sistemas gubernamentales se tambalean. Escuchen, vino un pequeño virus y paralizó el mundo. El mundo sigue paralizado porque vino una bacteria, pero nosotros tenemos a Jesucristo, tenemos al Salvador, tenemos al Sanador. Ninguna plaga tocará mi morada, nada impedirá que el Evangelio siga corriendo. No seré sorprendido de malas noticias, sino que el Señor es mi castillo y mi refugio, Él es mi fortaleza. Yo estoy bajo el amparo del Eterno, caminaré por en medio del valle de sombra de muerte, mas a mí no llegarán, porque el Señor ha preparado una mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Una cosa he demandado de Jehová, y esta buscaré, que habite yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Aleluya. Y en la casa del Señor el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. La misericordia siempre va a estar, la gracia siempre va a estar, el poder siempre va a estar, el favor siempre va a estar. Y eso no lo puede romper nada ni nadie. Gloria a Dios. Pastor, ¿y qué tiene que ver esto con Génesis? Bueno, sigamos leyendo. Perdóneme que cuando enseño este tema me emociono. Julio siempre me dice, cuando el pastor se mete en Génesis ya tengo un problema. Ya empieza. Vamos allá, seguimos hablando. Y empiezan a acusarse, y el Señor les dice, Dios le dice las consecuencias de sus acciones, y me gustaría llegar al versículo 15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Esta palabra se cumplió en Colosenses, capítulo, vamos allá, Colosenses capítulo, vamos a verlo, 3 si no me equivoco, Colosenses, qué maravilloso la palabra. La palabra es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos. La palabra divide todo. La palabra pone cada cosa en su lugar. Gloria a Dios. Gloria a Dios.
En Génesis 3:20 Dios le dijo a Adán, por causa de ti, todo está muerto. Por causa de ti, todo está maldito. Por causa de ti, toda la libertad ha sido quebrada en la tierra y toda la creación entra en un estado de esclavitud donde Satanás, el príncipe de este mundo, comienza a gobernar. Antes de ir a Colosenses, acuérdense, Génesis 3:15, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y su simiente te aplastará la cabeza y tu simiente le herirá en el calcañar. Romanos capítulo 5. Creo que es interesante, por eso me da igual hacer este movimiento. Romanos 5:12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, no entró el pecado por Dios. Si Dios es bueno, ¿por qué pasa esto? Leamos la Biblia. Es tan fácil, a veces es tan fácil. En la posición del que critica siempre es muy fácil, porque nunca, no necesita conocimiento, solo necesita generar dudas. El que acusa solo necesita generar dudas. No necesita argumentos, no necesita pruebas, nada. Bueno, no pasa nada, los perdonamos, los amamos. Pero el pecado entró en el mundo por un hombre. Y por el pecado entró la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. ¿Lo ven? El pecado entró por un hombre. Y por el pecado entró la muerte. Y ahí Satanás comenzó a gobernar. Y de ahí vienen todos sus agentes, la pobreza, la enfermedad, la calamidad, la destrucción familiar. Mire Génesis. Dios le dijo, la tierra no te producirá de acuerdo a tu trabajo. Es decir, la improductividad es una maldición, porque Dios le dijo a Adán que la tierra no le respondería en frutos en proporción a su trabajo. Pero este es otro mensaje. Vemos en Génesis 4 cómo se destruye la familia de Adán y Eva porque Caín mata a Abel. Es decir, hay una destrucción familiar. Y esto es causa de la maldición. Hay separación, es maldición. La familia se separa, es maldición. Todo lo que es maldición tiene que ver con sufrimiento. Y empezamos a ver cómo todo se va desordenando, cómo empieza la gente a aprender a morir. Y para aprender a morir tiene que aparecer la enfermedad. Pero, ahora sí, vamos a Colosenses capítulo 3. Versículo 14. El 13. Y a vosotros, estando muertos en pecados y la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Aquí está Génesis 3:15 cumplida. Aleluya. La paga del pecado, la muerte, Jesús murió por nosotros. Cogió la sentencia que había contra nosotros. ¿Cuál es la sentencia? Tú estás maldecido. Tú eres un pecador. Y la paga del pecado es la muerte. Y no la muerte física, la muerte eterna, donde ardas en el infierno por la eternidad. Esa era la sentencia. Y ponía mi nombre. José Luis es culpable. Pon tu nombre. Es culpable. Y la sentencia que se ha de ejecutar es esta y esta. Muerte física, muerte eterna, arder en el infierno como un esclavo por la eternidad. Y vino Jesús y tomó nuestra sentencia y la cargó sobre él en la cruz del Calvario.
y por medio de su muerte en la cruz, dice aquí, nos dio nueva vida. Los creyentes tenemos una nueva vida, pero tú no vas a entender la nueva vida que tienes en Cristo si no entiendes lo que dice el siguiente, perdonándoos todos los pecados. Dios ha perdonado todos tus pecados. Por tanto, necesitas estar lleno de gozo en tu interior y de alegría en tus emociones. No permitas la culpa, no permitas la condenación, no te frenes, no permitas mentiras en tu mente de que tu vida no tiene propósito, de que ya superaste el límite de errores. Ya superé el límite, pastor, ya no hay perdón para mí. No, Dios ha perdonado todos tus pecados. Escúchame, el problema está en que siempre estamos mirando lo que los demás piensan de nosotros. A mí hay personas que siempre me están recordando mis errores, siempre. Y vaya pastor, y cómo hizo esto un pastor, y por qué contestó así, por qué habló así, por qué le dijo aquel. Primero, siempre las opiniones son subjetivas. Pero yo antes me condenaba y decía, ¿y si soy de tropiezo para la gente y si la gente no recibe a Cristo por culpa mía? Hasta que dije, no. Dios me ha perdonado de todos mis pecados. Si ofendo a alguien, le pido perdón. Y le pido perdón de corazón. Y trabajo conmigo para que mi forma de ser cada vez sea más cercana, sea más empática. Y gracias a Dios durante los años hemos ido creciendo y madurando en nuestra forma de ser. Hablo de mí y hablo de cualquiera de nosotros. Pero no permito culpa y condenación en mí. Porque Dios perdonó todos mis pecados. Y quiero decirte a ti en esta mañana, Dios ha perdonado todos tus pecados. Los tomó y los clavó en la cruz del Calvario. Amén. Por tanto, el pecado que entró en el mundo por Adán ya ha sido solucionado por medio de Jesucristo. Pero por el pecado entró la muerte. Y la muerte no solamente implica a ti, sino también implica que el diablo tomó control de la tierra como Señor. Por tanto, número 1, tú estás vivo, tienes una nueva vida en Cristo Jesús, donde todos tus pecados, pasado, presente y futuro, todos tus pecados están perdonados. Por tanto, puedes vivir una vida cristiana victoriosa. Puedes decir no al pecado, puedes remontar a tus errores, puedes planificar una nueva vida a partir de ahora, puedes ir hacia adelante, no mires hacia atrás. Es que pastor, me equivoqué muchas veces. Me da igual, levántate, sigue caminando. Levántate y anda. Dios ha perdonado todos tus pecados. Escucha, ¿de qué te sirve la Biblia si no la aplicas a tu vida? Dios ha perdonado todos tus pecados. Dios sanó al hombre ciego y lo primero que hizo este hombre ciego fue tirar su túnica. ¿Por qué? Porque entendió que había un nuevo comienzo para su vida. Gloria a Dios. Deja de mirar atrás y deja que las opiniones de la gente siga frenando tu avance. Dios tiene para ti pensamientos de bien y no de mal. Dios te ha creado para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que camines en ellas. No camines en la opinión del resto, camina en la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta para ti. Aleluya, esto sí es el Evangelio. Esto es volver a la palabra. Esta es la palabra que estoy deseando que vuelvas. Gloria a Dios. Y tu único enemigo en este camino es el diablo. Pero yo no he terminado de explicar la palabra. La palabra dice, en el versículo 15 de Génesis 3, de Colosenses 3, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Aleluya. Una versión o una traducción más literal significa que cuando dice despojando a los principados y potestades, significa lo siguiente: Jesús los redujo a nada. Anote,
Jesús los redujo a nada. Significa que tú tienes un enemigo que se llama diablo y Jesús lo colocó en una situación llamada cero poder, cero autoridad, cero capacidad de dominarte. El diablo ya no tiene derecho, ni memoria, ni lugar en tu vida, porque Jesucristo lo redujo a nada en la cruz del Calvario. Aleluya. ¿Estoy diciendo que el diablo no existe? No. Estoy diciendo que aquellos que estamos en Cristo Jesús somos más que vencedores en Él. Y podemos caminar por la fe en Jesucristo. Por eso el escritor de Hebreos dijo, la única forma de vivir la fe es mirando a Jesucristo, porque fue Él quien se presentó, fue Él quien pagó la culpa y fue Él quien venció al enemigo. El único arma que tiene el diablo contra ti es la ignorancia de la palabra de Dios, que ignores estas cosas que te estoy hablando. Por eso yo siempre le digo a la gente, estudia toda la Biblia, la Biblia es maravillosa, pero te recomiendo que primero estudies las cartas del apóstol Pablo. ¿Por qué? El pastor José Luis es fan del apóstol Pablo. Sí, pero no es por eso. Es porque Pablo fue quien recibió revelación de lo que somos nosotros los creyentes, de lo que es la iglesia. El Señor, el Espíritu Santo usó a Pablo para escribir de forma práctica la victoria de Jesús y quiénes somos nosotros en Jesucristo. Por eso escribí mi libro Descubriendo quién soy, apoyado en la carta de Efesios, porque no hay ningún escritor de la Biblia que explique como Pablo la maravillosa obra que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Y esta es nuestra Semana Santa. Todos los días. No los que trabajan secularmente me entenderán, ¿no? Cada año, a principios de año, nos dan el calendario y todos miramos a ver cuándo queda Semana Santa. A ver, Semana Santa este año en marzo o en abril, ¿no? Y la gente lo mira para luego pedirme vacaciones esta semana y toda la historia. Nosotros no miramos fecha cuándo es la Semana Santa. Nosotros todos los días estamos en Semana Santa. ¿Por qué? Porque nosotros todos los días celebramos que tenemos una nueva vida. Somos hijos de Dios. Porque Jesucristo llevó el castigo de nuestra paz. Dios ha perdonado todos nuestros pecados. Dios nos ha reconciliado con Él. Nos ha hecho sus hijos. Y a nuestro enemigo lo ha vencido, lo ha reducido a nada. La Biblia dice que los despojó, los dejó sin poder contra nosotros y se burló de ellos, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Nosotros somos más que vencedores en Cristo Jesús. Hemos vencido, estamos en victoria y ahora podemos vivir una vida cristiana victoriosa. Termino con un versículo, Romanos capítulo 5 nuevamente. Romanos capítulo 5 dice, capítulo 22 del capítulo 4. Romanos 4:22, por lo cual también su fe le fue contada por justicia, y no solamente con respecto a él, Abraham, se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Escuche, Jesucristo, nosotros creemos en Dios
creemos en el Dios que levantó de los muertos a Jesús. Nosotros creemos que Jesús resucitó. Nosotros creemos que Jesús murió por nuestras transgresiones. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Él fue llevado como cordero al matadero y enmudeció, no abrió su boca. Él fue golpeado y vituperado y traspasado por nuestros pecados. Pero Él resucitó para justificarnos, para reconciliarnos con Dios. De manera que yo creo que por medio de la muerte de Jesús, todos mis pecados fueron pagados y yo soy perdonado absolutamente. Y por la resurrección de Jesucristo al tercer día, yo he sido reconciliado con Dios. Estoy en paz con Dios y Dios es mi Padre. Ahora tengo una relación perfecta con Él y puedo tener comunión con Él. Y puedo vivir por la fe en la gracia de Dios y vivir una vida cristiana victoriosa. Gloria a Dios. ¡Aleluya! Esta es la palabra a la que yo te animo a volver. No a una palabra religiosa. No a que volvamos a los formalismos y a los rituales que tal vez nos enseñaron de chicos. No, yo te digo de volver a la palabra que el Espíritu Santo nos revela en la medida que la leemos y la estudiamos. Gloria sea a Dios. Si tú me estás escuchando por primera vez y tal vez no le has entregado tu corazón a Jesucristo, es muy fácil. Cree en tu corazón que Él murió por tus pecados. Cree que Él resucitó y confiésalo el Señor de tu vida. Si quieres hablar acerca de ello, estoy a tu disposición. Hay personas que me escriben por Messenger y conversamos y charlamos y me hacen preguntas. Estoy para servirte. Estoy para servirte. Ya sea a través de la página de Facebook Iglesia Nuevo Comienzo, a través de la cual estamos retransmitiendo ahora mismo, o a través de mi Messenger personal, José Luis Hernández. Estoy para servirte, para ayudarte. Quiero mostrarte que Dios te ama y Dios cree en ti. Si tú ya eres un hijo de Dios, si tú has creído en Jesucristo, yo quiero animarte a aferrarte a la palabra de vida, a la palabra de Cristo, y no dependamos de fechas sociales para recordar en qué creemos. Disfrutemos cada día de nuestra fe. Creemos que Jesús murió, Jesús resucitó, perdonó nuestros pecados y nos dio nuestra vida, una nueva vida en la que podemos hacer y experimentar la voluntad de Dios. Muchísimas gracias por estar, gracias por compartir este tiempo conmigo, gracias por compartir en tus redes sociales y creo que somos una iglesia creciente, somos una iglesia relevante, sana, fuerte en Cristo Jesús. Te amamos. Chao.